No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tenemos continuismo en el poder y respetaremos todos los acuerdos y obligaciones internacionales. Avigdor Lieberman Dixit. Estas fueron sus declaraciones en un primer viaje oficial a Rusia. Vamos a hablarles de ese viaje, pero también vamos a hablar del gran viaje estrella, del viaje de Barack Obama Superstar, de este discurso que hoy está previsto que tenga lugar y que todo el mundo está pendiente de él. Además, también viajaremos a los Estados Unidos, donde veremos qué pasó con aquellos 4 aspirantes a terroristas que, recuerdan, querían atentar contra una sinagoga, y terminaremos hablándoles de justicia muchísimos años después, en esta ocasión para los trabajadores forzosos de los guetos. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha. Como siempre te damos la bienvenida, porque después la bienvenida se la daremos a Ana para hablar de noticias culturales, pero empezamos con la actualidad, la rabiosa actualidad. Me encanta lo de rabiosa. Y cuéntanos, empezamos por ese viaje estrella. Efectivamente, el presidente estadounidense Barack Obama inició el miércoles en Arabia Saudita su primera misión en Oriente Medio con el propósito de obtener el apoyo de los países árabes para lograr la paz entre palestinos e israelíes y tender la mano a los musulmanes, lo que, según la agencia EFE, preocupa a su aliado Israel. El momento más esperado de esta misión de paz será el discurso que Obama tenía previsto pronunciar hoy en El Cairo, segunda y última etapa de esta visita. El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Riad, donde al pie del aparato fue recibido por el rey Abdalá, con quien se dio un abrazo. Bueno, la opción, el objetivo básico es, según el mismo Obama, encarrilar seriamente el proceso de paz en Oriente Próximo, y él subrayó, el presidente, la necesidad de ser firme frente a Israel en cuanto a la creación de un Estado palestino se refiere, y a la desmantelación de las colonias. Arabia Saudita, por su parte, espera que Washington, sea bastante firme frente al gobierno de Netanyahu. Y además, por su otro lado, está la postura de Israel, que ha expresado su preocupación de que esta apertura de Obama hacia el mundo musulmán se haga a costa suya, en un momento en el que ambos aliados atraviesan un momento de divergencias sobre la reactivación del proceso de paz. Sin embargo, esas declaraciones de Lieberman, que entraremos más en detalle en la siguiente noticia, pues dan la impresión de que los compromisos a los que ya se ha llegado no se va a volver atrás. La verdad es que hay aquí un juego retórico de decir unas frases pero querer decir otras. En fin, vamos a estar pendientes. Obviamente, Barack Obama no gusta a todo el mundo, y mientras ocurría esta llegada triunfal a Arabia Saudita, fue Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al-Qaeda, quien acusó al presidente norteamericano de seguir la misma política de hostilidad hacia los musulmanes que el presidente Bush. Mientras tanto, los estadounidenses y los sauditas trabajan también en la elaboración de una estrategia frente a Irán, que es el rival regional de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país eminentemente suní, y Irán lo es chií. Así que esto es una cuestión que preocupa a Arabia Saudita, y de esto también habló Lieberman. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, aseguró ayer que Israel no tiene intención de bombardear Irán, al tiempo que manifestó la disposición israelí de iniciar conversaciones con Siria sin condiciones previas. Lieberman afirmó que el programa nuclear iraní es un factor de desestabilización para todo Oriente Medio y debe preocupar en primer lugar a los propios países árabes. El jefe de la diplomacia israelí considera que toda la comunidad internacional debe aunar esfuerzos para solventar la crisis nuclear iraní. Lieberman llegó a Moscú en lo que es su primera visita oficial a este país. Se reunió con el presidente Medvedev y el primer ministro ruso Putin. Además, tenía previsto viajar después a Bielorrusia. Dijo Lieberman que Israel no quiere resolver los problemas mundiales con sus propias manos, que Israel no tiene frontera común con Irán, que no albergan aspiraciones sobre ningún territorio iraní. Es decir, es una llamada de atención a todos aquellos países árabes que sienten una verdadera preocupación
por Irán y que hasta este momento pues no han tomado cartas en el asunto. Israel no quiere hacer en solitario una labor que después indudablemente le caería todas las críticas internacionales. También Lieberman afirmó con respecto al proceso de paz con los palestinos que el gobierno israelí tiene previsto cumplir todos los acuerdos suscritos para el arreglo de este conflicto. Dijeron, pues esa frase que leíamos al principio, tenemos continuismo en el poder, respetaremos todos los acuerdos. Sí que matizó una de las resoluciones, la 194 de la ONU, con respecto al retorno de los refugiados palestinos, que, dijo Lieberman, eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque solucionar el problema de los refugiados, como se está planteando, supone exterminar a Israel por otros medios. Son las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, que hay que reconocer que dentro de todo ha suavizado bastante su discurso, tal vez porque hemos oído menos su discurso que al principio, cuando llegaba también había un bombardeo de todas sus frases y las frases del pasado que se fueron a buscar a todas las hemerotecas los periodistas. Últimamente se puede decir que Lieberman ha estado actuando, o daba la impresión de que estaba actuando con cierta prudencia, hablando con prudencia. Vamos a viajar ahora a Estados Unidos para hablar de terrorismo. De aquel atentado frustrado que frustró la policía estadounidense. La Fiscalía de Manhattan presentó cargos que pueden conllevar cadena perpetua contra los 4 detenidos hace 2 semanas por tratar de atentar contra una sinagoga y un centro judío de Nueva York, así como por planear el derribo de aviones militares. El fiscal en funciones, Lev Dassin, informó en un comunicado que presentó cargos contra James Cromity, Davis Williams, Onta Williams y Laguerre Paven. Todos ellos delincuentes habituales y exconvictos con ansias de hacer la yihad, que en su mayoría se convirtieron al Islam durante su paso por prisión. Se los acusa de conspiración e intento de utilizar armas de destrucción masiva en Estados Unidos, de adquirir y usar misiles antiaéreos y de matar oficiales y empleados de este país, delitos que en su mayoría conllevan penas máximas de cadena perpetua. Bueno, afortunadamente, como comentábamos, esos atentados no pudieron producirse. ¿Por qué? Pues sobre todo por la gran labor del FBI que estuvieron vigilándolos durante meses, se infiltraron en ese grupo y de hecho les vendieron ellos mismos los explosivos, que evidentemente no iban a funcionar, pero aparte desarticularon este grupo a tiempo. Según explicaron, estos acusados querían hacer la yihad y estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en Pakistán, porque se estaba matando a musulmanes. Veremos qué pasa. Seguimos nosotros y les hablamos ahora, nos vamos a Alemania y a hablar de justicia. Según una sentencia dictada por la magistratura alemana y difundida ayer por la agencia EFE, los antiguos trabajadores forzosos de guetos tienen derecho a percibir la jubilación correspondiente al periodo que fueron empleados como mano de obra por los nazis. De acuerdo con este dictamen, el monto de la jubilación que corresponde a estos exesclavos del nazismo no se regulará ni por el dinero percibido entonces ni por su edad actual. La magistratura alemana, con sede en Kassel, respondió así a la demanda presentada por 2 hombres y una mujer de entre 80 y 87 años, judíos, quienes durante la ocupación nazi fueron obligados a trabajar en guetos de Polonia y Bielorrusia. Bueno, es delicada esta noticia. Los demandantes fueron empleados para trabajos de electromecánica, en servicios de correo, en una fábrica de curtidos. Y pues apenas les daban de comer y algún que otro víveres, cupones de abastecimiento y casi nada de dinero. De hecho, por eso no se les quería dar el dinero, porque las aseguradoras y las cajas de jubilación rechazaban sus reclamaciones porque, usan el argumento de que ese trabajo se prestó sin recibir remuneración laboral a cambio, así que eso equivaldría a un voluntariado. Plantean que esta gente estaba trabajando ahí como un voluntariado. La verdad es que es rocambolesco. Es una sentencia de carácter individual, crea jurisprudencia, podría generar una lluvia de reclamaciones semejantes apuntaladas en esa decisión. Son unos 70.000 los judíos aproximadamente que se calcula realizaron trabajos forzados en los guetos nazis. Se ignora exactamente cuántos viven aún y si perciben su jubilación en Alemania. Lo que también llama la atención es que lo que se reclamaba, la suma que reclamaban los abogados demandantes, es una jubilación, atención, de entre 100 y 200 euros mensuales.
eso sí, con efectos retroactivos desde que los clientes pasaron al retiro, pero bueno, desde luego que no es evidentemente con intenciones de hacerse millonarios, sino tal vez simplemente con la intención de hacer justicia. Pero llama la atención esto de que lo hubieran que para las aseguradoras y las cajas de jubilación este trabajo equivaliera a un voluntariado. En fin, Jordi, mañana nos encontramos con más noticias. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo ahora me voy con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote como agua de mayo. Cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, voy a empezar con una noticia sorprendente, porque la Agencia Judía de Noticias acaba de sacar la noticia del primer museo del Holocausto que fue inaugurado en territorio palestino, en la aldea de Neilin, que está cerca de Ramallah. Incluso hicieron una especie de marcha de la vida en esta aldea. Es una creación de un abogado árabe israelí que se llama Khaled Mehamid. Recibieron material de Yad Vashem en árabe, fotografías, otro tipo de material de documentos. Y yo sé por qué me miras así con esta cara de ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo que no me estás contando? Efectivamente. Entonces, bueno, esta es la noticia, te la doy tal cual como la leí, pero dije, hay algo más, hay algo más. Hay detrás? Entonces busqué más y efectivamente encontré, bueno, todo eso es verdad, o sea, realmente hay un museo del Holocausto cerca de Ramallah, que eso sí, sin duda es impresionante. Eso ya es una noticia, sin duda. Noticia lo es. Lo que pasa es que efectivamente en otro lugar ya encontré entrevistas con este abogado que lo hizo, con el ayuntamiento, con el alcalde de Neilin, de esta aldea, y efectivamente resulta que surge de un lugar interesante este museo. Esta aldea dice que ellos sufrieron mucho por el Estado israelí desde el 48 y creen que el Estado de Israel utilizó la Shoah para sus, políticamente, digamos, pero entonces piensan que esa sería la manera como de conocer a Israel mejor, como para saber cómo enfrentarse al Estado, o sea, una cosa... Qué retorcimiento de idea. Muy extraña, así que, bueno, a mí lo que más me sorprendió de todo eso es que tienen a Yad Vashem como colaboración, que Yad Vashem es el Estado de Israel, porque es un... Qué cosa más extraña, más complicada de noticia. ¿Podemos seguirla de cerca esta? ¿Sí? Te la encomiendo. Voy a seguirla de cerca, porque sí. Por favor, porque... Muy complejo. ¿Qué más? Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a cosas más light. De hecho, les traigo dos noticias de Caracas. La primera es que el 5 de junio se abre el Festival Internacional de Cine Judío de Caracas. Es la tercera edición de esta muestra. Traen 18 películas que se van a mostrar en distintas sedes de la ciudad, de películas como El payaso y el Führer, El brindis, una película sobre Hannah Senesh, con temática así que se ve mucho en estos festivales de cine judío, como el conflicto en Medio Oriente, todo tipo de películas así. Bueno, algunas las pudimos ver hace poco en el Festival de Cine Judío de Barcelona, así que pronto hablaremos de ello. Que muy pronto hablaremos de eso en el celuloide elegido. Y otra cosa que tenemos en Caracas es que el violinista Itzhak Perelman y el director venezolano Gustavo Dudamel, que es una joven estrella, van a ofrecer 2 conciertos en Caracas con el objetivo de conseguir fondos para adquirir instrumentos para músicos de escasos recursos del sistema de orquestas juveniles. Bueno, oye, qué venezolanas nos han salido las noticias hoy. Salvo la primera, que me he quedado ahí dándole vueltas de cómo se puede... Fue un poco complicada. Sí, es complicada, ¿no? O sea, que para entender a los israelíes
¿Cómo han usado me parece interesante porque normalmente la mayoría de la gente simplemente prefiere quedarse en su ignorancia o negar la Shoah o no conocerla, o sea, ese intento extraño de, bueno, vamos a conocer la Shoah como para ver cómo lo están manipulando los israelíes, bueno, no sé, pero... Me quedé ahí, sí. Creo que casi prefiero la música a Perelman, sí, y el cine, sí. Y el cine, efectivamente. Bueno, Ana, muchas gracias. Mañana seguimos con más noticias. Señoras, señores, como seguiremos mañana, pues esperamos que estén aquí ustedes también con nosotros. Muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La única solución al conflicto entre Oriente Medio es la coexistencia de dos estados, el israelí y el palestino. ¿Les suena? Bueno, sí, es verdad que lo han dicho otras personas antes, pero lo que pasa es que ahora lo ha dicho Barack Obama y parece que ha cobrado nuevas dimensiones por haberlo dicho el actual presidente superstar de los Estados Unidos. Por fin pronunció ese esperado discurso en El Cairo. Vamos a hablar de él, también de cómo ha reaccionado la prensa, la sociedad israelí al respecto, un comunicado de la Embajada de Israel respecto a este discurso. Y para cambiar un poco de tema, porque hoy también verán que Desde Israel hablamos del discurso del presidente norteamericano, pues también hablaremos de la restitución de tesoros de Delfos, de los coleccionistas judíos que lo reclaman, y de los supervivientes de la Shoah de Rumania y Bulgaria. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Hoy no está Jordi. Es decir, pero como está trabajando liadísimo en otras cosas, en esas cosas de música que a él le gustan, pues no ha venido a acompañarnos. Pero ya volverá. Bueno, lo que les iba contando, el discurso al mundo musulmán desde El Cairo del presidente Barack Obama, que parecía que iba a marcar el principio de una nueva era. Bueno, pues para muchos es así. Él afirmó, el presidente, que debe acabar este ciclo de sospecha y discordia en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán y ofrecer a cambio un nuevo comienzo basado en los intereses y el respeto mutuos. También Barack Obama aseguró que, en tanto que la relación venga definida por las diferencias, se potenciará a los que cultivan el odio en lugar de la paz y quienes promueven el conflicto en vez de la cooperación. Con lo cual, lo que hay que hacer es que hay que definir las relaciones, pues no por las diferencias, sino por las cosas que hay en común. Esto es mi lectura también de lo que ha dicho el presidente norteamericano. En este esperado discurso, Obama afirmó que se enfrentará al extremismo de forma respetuosa con la soberanía de las naciones y el Estado de Derecho. Afirmó que la única solución al conflicto es la coexistencia de dos estados, el israelí y el palestino, donde ambos pueblos puedan vivir en paz y seguridad, y dijo que buscará personalmente este resultado. También condenó a aquellos que niegan el Holocausto. Les insisto que con quien hacemos un profundo análisis es con Salem Mergui, donde nos cuenta la reacción y cuáles han sido las dudas y los escepticismos que ha despertado este discurso. Por ejemplo, en el diario Aurora Digital podíamos leer que el liderazgo de los colonos judíos acusó al presidente estadounidense de haber dado prioridad a las mentiras árabes sobre la verdad judía. Así fue la reacción de la minoría, que todo hay que decirlo, que son los colonos, que además evidentemente se ven muy afectados por el discurso del presidente norteamericano, quien ha hecho hincapié en que Israel debe desmantelar las colonias, aunque también sobre esto hay una discusión sobre si dijo que hay que desmantelar o solamente congelar las que hay. Salem Mergui nos lo cuenta con más detalle, pero así la reacción oficial, no del grupo de colonos, la reacción oficial la podíamos leer en el comunicado de la Embajada de Israel, que decía, les leo textualmente: el gobierno de Israel expresa su esperanza de que el importante discurso pronunciado en El Cairo lleve a un periodo nuevo de reconciliación entre el mundo árabe musulmán e Israel. Compartimos la esperanza del presidente Obama de que los esfuerzos de Estados Unidos anuncien el principio de una nueva era que traiga el fin del conflicto y que conduzca al reconocimiento por parte árabe de Israel como el hogar nacional del pueblo judío,
viviendo en paz y seguridad en Oriente Próximo. Israel está comprometido con la paz y hará todos los esfuerzos necesarios para ampliar el círculo de la paz, protegiendo a la vez sus intereses, en especial su seguridad nacional. Así lo publicaba, pero muy poquitos minutos después de haber escuchado un discurso que, la verdad, pues de forma tampoco parece que haya sido así la gran revolución, pero bueno, les recomiendo de verdad el análisis que hace Salem Ergi y cambiamos de tema completamente. Les voy a hablar de los supervivientes de la Shoah de Rumania y de Bulgaria, que se ha aprobado el restablecimiento a estos supervivientes. El Tribunal de Distrito de Tel Aviv reconoció el derecho de resarcimiento a supervivientes de la Shoah de Bulgaria y Rumania, quienes vivieron bajo el toque de queda durante la Segunda Guerra Mundial debido a la invalidez de la ley de persecución nazi. Así lo publicaba la Agencia Judía de Noticias, de quien estoy leyendo textualmente la nota que publicaban. Dice la agencia que al hacerlo el panel de 3 jueces aceptó el dictamen de un comité especial que había aceptado el pedido de resarcimiento de los supervivientes. El abogado Jakub Jakubowicz, quien representaba a los demandantes, estimó que unos miles de israelíes se beneficiarán por el dictamen del tribunal. Cada uno de ellos tendrá el derecho a recibir el pago de 1.400 shekels. El conflicto legal a definir era si los supervivientes que habían vivido en Rumania y Bulgaria fueron o no parte del Tercer Reich, si se los debía considerar entonces como personas a las que se les negó o restringió la libertad. La ley federal alemana de resarcimiento reconoce el derecho de los judíos cuya libertad fue negada para recibir resarcimiento, aun si en ese momento vivían en países que no estaban bajo la soberanía de Alemania, pero que debían actuar bajo la influencia del régimen nazi. Según el abogado, los supervivientes de Bulgaria vivían bajo el toque de queda 20 horas por día. Las condiciones del toque de queda en Rumanía eran variables y varios supervivientes vivieron en esa condición durante años. Y vamos a pasar a hablar de la restitución del tesoro de Belfos, pero como esto, la verdad, tiene un toque cultural importante, pues vamos a hacer que venga Ana y que la llamamos una noticia antes y que lo hablamos con ella. Así que, Ana, cuando puedas, pasamos a hablar de cultura. Ana, ¿qué tal? Ya estoy aquí. Ya estás aquí. Ya vi que me necesitabas antes de tiempo. Antes de tiempo. Hoy te reclamo, como Jordi me ha dejado abandonada, pues te quería preguntar por Sí, efectivamente, porque yo sé que como tú eres una seguidora de estos temas y estás seguramente más puesta que yo, pues efectivamente lo seguí. A ver, pues cuéntamelo. Se trata de los herederos de 4 coleccionistas judíos que están reclamando en estos días a la Fundación de Patrimonio Prusiano de Berlín la restitución del denominado Tesoro de los Güelfos, que se trata de una colección de reliquias eclesiásticas. Según los demandantes, los coleccionistas tuvieron que mal vender las obras durante el nazismo. Lo que pasa es que la fundación hasta hoy rechazó esta reclamación. Se trata de 44 reliquias. Y el argumento era que los coleccionistas judíos recibieron en su momento un precio justo, que eso es una cosa que a veces es difícil saber cuál sería el precio justo, ¿no? Es un poco un tema complicado que, bueno, ahora se va a empezar a desarrollar apenas. Bueno, pues lo sabremos. Sabremos cuál es el precio justo, sí. Cuál es el que se estipula es justo. ¿Y qué otras cosas nos podrías contar, por ejemplo, en estos días culturales? Les voy a contar también que la Premio Nobel de Literatura, Elfriede Jelinek, la escritora austriaca, fue elegida esta semana como autora dramática del año. Eso es parte de unas jornadas teatrales en Alemania, en Mülheim, donde ella fue elegida donde se elige realmente la obra teatral en lengua alemana, sea de donde sea, y ella ganó por la obra Rechnitz, se titula, que el tema es unos intentos de ocultar una matanza perpetrada contra los judíos húngaros poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ella
habla mucho en sus obras sobre temas de la guerra y también elementos fascistas en las sociedades, y bueno, fue premiada por esta obra. ¿Puedo decir algo muy incorrecto? ¿Puedes? Y a mí no me termina de convencer esta señora. Bueno. Está bien, bueno, está bien. Ya lo he dicho. Gracias. No, es que es importante que digas tu opinión. Gracias, Ana, por hacerme sentir tan bien. Pasemos a otra cosa. Corramos un tupido velo. ¿Cuál es? En Belgrano, en Argentina, acaba de ser inaugurada la casa de Ana Frank. Se trata de un centro pedagógico que está en colaboración con la Fundación Ana Frank y la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Se está haciendo, realmente es una réplica del ambiente en el cual se escondió la familia Frank. La idea es que los jóvenes visiten este lugar como una especie de museo de la Shoah, pero en este entorno que está hecho como una réplica de este escondite en Ámsterdam. Buenísimo. Oye, tengo una duda. Te quiero preguntar, ¿quién es Dudu Topaz? Porque he estado viendo unas cosas... Sí, yo sabía que me ibas a preguntar eso uno de estos días. Yo decía, no me trae esta noticia, Ana, entonces si no me habla de ellos, le pregunto yo. Es que es una noticia que realmente no es cultural, porque el protagonista se puede decir que viene del mundo de la cultura. Bueno, Dudu Topaz, sobre todo en los años 80 y 90 en Israel, fue la gran estrella, sobre todo del rating en la televisión. Era lo más popular, o sea, lo pones donde lo pones y toda la gente lo veía, y tenía así shows de estos de sábado en la noche y ya sabes, de este estilo como talk shows. Y bueno, desde entonces pues quedó ahí medio olvidado, pero creo que no le gustó eso de estar medio olvidado, porque fue arrestado hace unos días y también confesó ordenar a un grupo de matones a atacar a algunos ejecutivos de productoras de televisión de Israel. Tengo entendido que él intentó hacer así como un regreso, quería regresar a la televisión a trabajar, y como que ya pensaron que él ya es así. Y contrató unos matones. Y 2 ya fueron atacados. No, o sea, 2 fueron atacados violentamente en la calle, pero hasta ahora, por lo menos el público en general no sabía quién estaba detrás de eso. Estaba así. Pero qué miedo de personaje. Y apenas ahora fue, pues ya lo confesó. De hecho, la última que salió ayer es que se intentó suicidar ahora en la cárcel que está ahí. Qué historia tan sórdida. La verdad es que un final muy triste. Digo, él toda su historia tuvo problemas con la ley, o fue acusado de, o acoso sexual, o él ya había como medio agredido a algunos críticos de televisión que escribieron contra él, porque era muy popular. Obviamente a los críticos no les gustaba. Pero qué personaje Pero sí, una cosa muy triste. Tan terrible. Me estaba acordando, no es exactamente lo mismo, me está acordando una película de Robert Altman, The Player, aquí se llama El Juego de Hollywood, también con todos con Tim Robbins, con ¿no? Tim Robbins, ¿no? Todos esos, esa sordidez. Sobre este mundo. Sí, mejor ni saberlo. Mejor ni saberlo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana, y ya saben que Radio Sefarad sigue con un montón de programas aquí exclusivamente hechos para ustedes. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Un intento de ataque terrorista fue afortunadamente frustrado en Israel. Les vamos a hablar de ello. También les hablaremos de las elecciones, no solamente de las elecciones europeas, que van a tener aquí su pequeño espacio, sino también de las elecciones en Líbano, donde hemos podido ver cómo Hezbollah fracasaba en su intento de obtener una gran cantidad de votos. Todo esto será mencionado. Y además, la Iglesia Católica, o sea, el Vaticano, como llevaban ya un tiempo, como 2 semanas, sin confrontaciones entre Israel y el Vaticano, pues ya han encontrado otro motivo de disputa.
Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, afortunadamente no consiguieron atentar, pero realmente fue muy vistoso el ataque. Al menos 5 terroristas palestinos resultaron muertos y otros 6 heridos en un enfrentamiento armado con los soldados israelíes ayer al noroeste de la Franja de Gaza. Los choques se iniciaron a primera hora de la mañana cuando un número no determinado de terroristas se acercó en vehículos y caballos a una zona entre el paso comercial de Karni y el de carácter humanitario de Nahal Oz. Según un portavoz del Tzahal, una patrulla de la unidad de brigada de infantería Golani, que se encontraba en el lado israelí de la frontera, fue atacada y los soldados respondieron con disparos. Bueno, no se registraron bajas entre los soldados y fuentes de seguridad explicaron que los terroristas se encontraban en camino para lanzar una operación militar conjunta contra Israel antes de que fueran descubiertos y acorralados. E incluso se hablaba del intento era un intento de secuestrar a algún soldado. De hecho, la Fuerza Aérea disparó para evitarlo a un grupo. Las fuentes no precisaron más detalles sobre el número de facciones a las que pertenecían los terroristas y, de hecho, ningún grupo terrorista ha asumido todavía había asumido al cierre de esta edición la autoría de este ataque. Según Ismail Haniyeh, el líder de Hamas en Gaza, el ataque es la respuesta a la frágil tregua con Israel y a las intenciones agresivas contra los palestinos de Israel. El atentado también hay que destacar que precede la llegada del enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, de George Mitchell, quien va a continuar con sus contactos para que se reanude este proceso de paz estancado ya desde principios de año. Mucha gente ya ha destacado que, a pesar de la relativa calma en la zona, los intentos palestinos para atacar a las fuerzas se registran periódicamente, lo que, según varios miembros de la División de Gaza, obliga a permanecer en un alto nivel de alerta. De hecho, una de las cosas que ha llamado la atención ha sido la utilización de caballos en este ataque. Incluso se mencionaba si podía estar tratándose de la utilización de caballos bomba. Al cierre de esta edición no se sabía si realmente los caballos llevaban una carga explosiva, si había muerto alguno, pero en el enfrentamiento de disparos, y no sería la primera vez, de todos modos, que las facciones terroristas palestinas utilizan algún animal. De hecho, no recuerdo si fue en el 2001 o en el 2003 que utilizaron un burro bomba. Ya se ha visto algunos burros explotar frente a algunos grupos de policías. En fin, veremos cómo avanza este proceso de paz tan estancado. Y seguimos. Les decía que llevaban demasiado tiempo sin confrontación entre el Vaticano e Israel. Ya hay motivo para ello. Esta noticia la hemos recogido de la agencia Notimex. El embargo de fondos a instituciones de la Iglesia Católica en Israel, decretado por autoridades fiscales de ese país, podría desatar un nuevo conflicto con el Vaticano. La noticia del bloqueo de las cuentas de la Custodia de Tierra Santa, la asociación franciscana que tutela a los cristianos en varias regiones de Medio Oriente, fue confirmada este lunes por el sacerdote David Jagger. La orden de embargo fue notificada el pasado 20 de mayo en una carta firmada por el jefe recaudador del Ministerio de Finanzas de Israel, Yesekel Abrahamov. Jagger dijo que con esta acción el Estado israelí ha roto su conocido empeño en las negociaciones derivadas del acuerdo fundamental que se firmó con la Santa Sede en 1993. Estos compromisos, que por cierto tienen el aval de la ONU, según ellos las partes tienen que abstenerse rigurosamente de maniobras unilaterales. Además, el documento establece que se llevarán a cabo negociaciones para acordar los criterios de reglamentación del estatus de las propiedades y actividades económicas de la Iglesia en las zonas bajo soberanía israelí. Pero parece que nada se opone, o nada hay sagrado, si me permiten esta imagen, en este sentido, porque incluso ayer también nos llevaba la noticia, también con cuestiones fiscales y económicas, de que el Tribunal de Distrito de Tel Aviv ha declarado al exministro de Finanzas, a Abraham Hirschon, convicto por robo y lo declaró culpable de robar 2,5 millones de shekels en la Federación Nacional del Trabajo. Así que, como ven, la cuestión fiscal, si no se detienen ante un exministro, tampoco se iban a detener en este sentido. Pero bueno, estaremos pendientes y lejos de esta frivolidad con la que estamos tratando la noticia, puesto que todavía no tenemos verdaderas informaciones. Nosotros seguimos. Les vamos a hablar ahora de elecciones y vamos a empezar por unas elecciones que en el fondo son trascendentes para Israel, las libanesas.
La agencia France Press destacaba ayer que la alianza liderada por el movimiento chiita Hezbollah, apoyada por Irán, sufrió un revés en las legislativas del domingo en Líbano, en las que venció la coalición prooccidental, que ahora debe superar el desafío de evitar una nueva crisis política. Según los resultados oficiales anunciados por el ministro libanés del Interior, Ziad Baroud, la mayoría saliente apoyada por Occidente obtuvo 71 escaños contra 57 para la alianza dirigida por el movimiento chiita Hezbollah, del total de 128 escaños del Parlamento. Las celebraciones no esperaron los resultados oficiales y comenzaron el domingo por la noche entre los partidarios de la mayoría. El líder de la mayoría, Saad Hariri, además hijo del ex primer ministro libanés asesinado en 2005, Rafik Hariri, anunció la victoria a sus partidarios diciendo que es un gran día para la historia del Líbano democrático. No parecía el único que tuviera esta opinión, ya que muchos líderes internacionales manifestaron su alegría ante este resultado. Israel, evidentemente, también. El ministro de Transportes, Israel Katz, afirmó que Hezbollah, de hecho, debería ser ahora desarmado tras su derrota electoral y consideró que la victoria de los prooccidentales contra las fuerzas proiraníes y prosirias encabezadas por el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, es una noticia importante para la región y para Israel. Y es interesante esto de que pidiera Israel Katz el desarme de Hezbollah, porque precisamente Hezbollah, donde se ha entendido que ha asumido su derrota, es que la reconoció por lo menos implícitamente, es cuando advirtió el lunes a la mayoría, al grupo de Hariri, que no le pidan a ellos que se desarmen. Bueno, pues parece ser que eso está sobre la mesa, teniendo en cuenta además, entre otras cosas, que la ONU ya ha llamado en los últimos años al desarme de todas las facciones del Líbano, Hezbollah entre ellas. Pero no cabe la menor duda de que esto va a traer bastante polémica y bastante conflicto. Vamos a seguir, como imaginan, muy de cerca estas elecciones. Vienen otras elecciones muy importantes también dentro de menos de un mes, que son las iraníes, que también influyen mucho y afectan mucho no solamente a Israel, sino al devenir prácticamente del mundo entero. Por cierto, que el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, hizo hincapié en que el próximo gobierno libanés debe impedir todo ataque contra Israel desde su territorio. Y seguimos con elecciones. En este caso nos quedamos en las europeas. Ustedes habrán visto todos en general que el Partido Popular en Europa en general ha ganado. Se habla de un giro, bueno, tal vez no un giro, pero un ligero giro hacia el centro derecha, y ha llamado la atención también la subida de algunos partidos xenófobos, partidos bastante radicales de la extrema derecha, que evidentemente en momentos de crisis económica, pueden florecer libremente. Entre algunos de los partidos que más preocupaban a todos nosotros, como hoy sabrán, y si han escuchado el rendezvous de este fin de semana lo sabrán todavía aún mejor, es el partido del supuesto humorista Dieudonné. Bueno, pues ha habido resultados. El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, conocido con sus siglas como el CRIF, manifestó su satisfacción por los pobres resultados obtenidos por la lista antisionista del exhumorista Dieudonné Mbala en las elecciones europeas del 7 de junio. En un comunicado difundido ayer, el CRIF constató cómo el desarrollo de la campaña electoral disipó cualquier duda acerca de la condición antisemita conspirativo de dicho partido político. El CRIF consideró que los electores respondieron con su desprecio ante el partido presentado por Dieudonné, ya que éste solo consiguió arrancar el 1,30% de los votos. Bueno, pues como ven, de enhorabuena. Hay que decir que solamente se presentaba en la zona Île-de-France, cuya capital es París, o sea que realmente la zona más céntrica, es decir, la capital, y que desde luego no ha conseguido los buenos resultados que esperaba, pero hay que destacar que sí los consiguió hace unos años en las últimas elecciones, cuando presentaba una lista, partido pro-palestino o algo por el estilo se llamaba. En esta ocasión, no ha conseguido, al margen de que tiene otros problemas pendientes, Dieudonné, como acusaciones de negacionista, juicios ahí esperando por sus declaraciones, por minimización de la Shoah, etcétera. Pues Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura con Ana.
Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando tu información cultural. Cuéntame. Pues mira, sigo en la Feria del Libro. Tú no has salido de ahí, estás con tu caseta. Es que hay muchas cosas. Sí, lo sé, cuéntame. Bueno, pues esta semana termina, el próximo domingo es el último día y yo creo que casi reservaron todo para el último día porque uno puede estar ahí desde la mañana hasta la noche y está lleno de presentaciones y coloquios y muchas cosas. Uh-huh. En el pabellón de la Fundación Círculo de Lectores, a partir de la 1:00, va a haber una mesa coloquio Los judíos, la guerra civil y el exilio republicano. Se van a presentar 2 obras de Isidro González, Los judíos y la guerra civil española, y de Jacobo Israel Garzón, Los escritores del exilio republicano. Después, a la 1:45, la presentación de La historia de Fermosa, de Abraham Marrache, con la presentación de Sandra Israel, de Braica Ediciones. Después a las 8 de la tarde, primero se presenta el libro CD de Eduardo Paniagua, Ibn Gavirol, Caballero de la Palabra, que será acompañado por un concierto, donde obviamente también participará nuestro compañero Jorge, como todos bien ya lo saben, todos ustedes. Pero es un montón de cosas las que hay. Un montón, por eso te digo, hay que ir todo el día. Es como para acampar esa semana. Acampar en la feria. Y lo último, a las 8:45, se presenta una serie de novelas bajo el título Manuscritos de Inquisición, de Carmen Espada-Giner. Bueno. Así que ya con eso... Pues nada, llévense en el tupper toda la comida para pasar una jornada importante de picnic en el Retiro. En el Retiro, muy bien. ¿Qué más cositas? El día siguiente, el 15 de junio, que es el próximo lunes, a las 9 de la tarde... o de la noche, tal vez. De la noche, más bien, sí. Pero esta vez en Ciudad Real hay una serie de conciertos que es parte del proyecto que se llama Diversons, que es un proyecto de música del mundo, no sé cómo decir, música de todo tipo de lugares. Uh-huh. Es un proyecto de obra social de la Caixa. Y este lunes habrá un concierto del grupo Yardem, que es un grupo de música sefardí. Es un grupo español que tengo que decir que no conocíamos aquí antes en Radio Sefarad y vamos a tener que investigar para ver, para conocerlos. Existen cosas que no conocemos en Radio Sefarad. Pocas, pero sí. ¿Y qué más? Y por último, ahora sí que nos vamos a otra cosa, nos vamos con Jean-Luc Godard. Ajá. Que sigue muy, muy activo en la preparación de nuevas películas y está preparando ahora una película que es una adaptación a una novela del escritor norteamericano Daniel Mendelsohn que se llamaba La búsqueda de 6 de los 6 millones. Bueno, eso lo estoy traduciendo directamente del inglés. Es una novela que cuenta sobre sus propios intentos de descubrir qué pasó con su familia en la Shoah, y quien va a pasar esta novela al cine es nada más y nada menos Jean-Luc Godard. Que yo no sé si no me equivoco, pero ha firmado varios boicots contra Israel. No te equivocas, no me Masha. equivoco, es curioso, ¿no? Bueno. Sí, por eso pero llamó la atención. Si tiene sensibilidad... Esperaremos ansiosos la película. Bueno, que se ve que sí tiene sensibilidad para la Shoah, o a saber cómo lo trata. Pero bueno, ya veremos su nivel de sensibilidad. Sí, porque Tarantino no ha firmado nada en contra de Israel, pero yo pongo perdón, parezco una antitarantina... Pero es que yo no sé, a mí esta última película... Sí. En fin, bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestros... Bueno, que bienvenidos, digo, que nos vamos, que nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias por su atención. Y eso, mañana aquí con más noticias.